Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Asal Suba recibe un mensaje de Erkan Merik justo cuando el set se convierte en un caos inesperado. Comenta abajo. ¿Crees que este mensaje puede cambiar el destino de su relación o solo reabre heridas que nunca cerraron? El ambiente en el set era tenso desde las primeras horas de la mañana. Un problema técnico con las luces había retrasado las grabaciones y el director ya mostraba signos de desesperación. Asal Suba, siempre profesional, intentaba mantener la calma en su camerino, revisando el guión y evitando cualquier tipo de confrontación innecesaria. Pero lo que realmente desataría el verdadero drama del día no vendría del equipo técnico ni del rodaje. A las 13:47, mientras revisaba unas notas de su personaje, el teléfono de Asal sonó con una notificación de mensaje. Lo que leyó en pantalla la dejó paralizada durante unos segundos. Era un mensaje de Erkan Merik. Sí, Erkan, su excompañero y expareja con quien había compartido no solo escenas intensas, sino también una historia personal que había quedado inconclusa para muchos. El mensaje, breve pero contundente, decía: «Todavía me duele no poder hablarte. Hoy te vi en una entrevista, y me di cuenta de que nunca dejaste de importarme». Asal, visiblemente alterada, salió de su camerino sin decir una palabra, dejando caer el teléfono sobre la mesa. Varios miembros del equipo notaron el cambio en su expresión. Una de sus amigas del set, que prefirió mantenerse en el anonimato, dijo: «La vi salir pálida. Pensé que era por el problema con la escena, pero luego escuché a alguien mencionar que Erkan le había escrito». Increíble. Y justo cuando todos pensaban que Asal había dejado atrás ese capítulo, un simple mensaje parece haber removido emociones que estaban bien enterradas. Comenta abajo. ¿Tú crees que las heridas del pasado pueden reabrirse con solo unas palabras? Lo más curioso es que Erkan Merik no se ha manifestado en redes ni ha dado declaraciones recientes sobre su situación sentimental. Sin embargo, allegados al actor comentan que él había estado muy pendiente de la carrera de Asal y que incluso rechazó un proyecto para no coincidir con ella en un evento público. Una fuente cercana a Erkan aseguró: «A veces mira sus escenas en silencio. Creo que se arrepiente de muchas cosas, pero nunca ha sabido cómo acercarse de nuevo». Ese mensaje fue un impulso, no lo tenía planeado. Mientras tanto, Asal no ha comentado nada de forma oficial, pero durante una pausa de grabación se le escuchó decir a una asistente: «No estoy lista para que me desordene la vida otra vez». Aquella frase lo decía todo. Asal Suba no estaba cerrada al diálogo, pero el miedo a revivir un dolor que creía superado parecía más fuerte que cualquier deseo de reconciliación. Sin embargo, el día no había terminado, y el caos que ya había alterado el set estaba lejos de calmarse. Poco después, en pleno ensayo de una escena clave, Asal se equivocó en 2 ocasiones con el texto. Algo completamente inusual en ella. El director, preocupado, detuvo la grabación y pidió una pausa de 15 minutos. Fue entonces cuando una segunda notificación apareció en su celular, esta vez sin remitente visible. Al parecer, era un mensaje de voz. Asal, sola en una esquina del set, colocó un auricular y lo escuchó en silencio.
Nadie sabe con certeza qué decía ese audio, pero testigos aseguran que sus ojos se humedecieron. No fue solo nostalgia, fue algo más, comentó una persona del equipo de maquillaje. Parecía que estaba recibiendo una despedida o un intento desesperado de recuperar algo. Las especulaciones no tardaron en llenar las redes. Algunos fans comenzaron a revisar entrevistas antiguas de ambos actores, buscando pistas, miradas, gestos, palabras escondidas entre líneas. Otros fueron más allá y revivieron teorías sobre por qué su relación terminó tan abruptamente, sin declaraciones claras, sin escándalos públicos, como si ambos hubieran pactado el silencio. Lo que añade aún más misterio al asunto es que, según rumores no confirmados, Azal y Erkan habrían sido considerados nuevamente para una producción conjunta. Al parecer, un importante productor turco quería reunirlos en una nueva serie dramática. ¿Será que ese proyecto motivó a Erkan a dar este paso? Entre bastidores, algunos compañeros intentaron consolar a Azal. Tal vez es el cierre que necesitas, le habría dicho uno. Pero ella negó con la cabeza, susurrando, no quiero cerrar nada. Solo quiero que me deje tranquila. Pero el destino, como bien sabemos, tiene su propio guión. Esa misma noche, mientras se retiraba del set, una cámara de un fan logró captarla saliendo sola por la puerta trasera del estudio. Con rostro cansado, pero sin ocultar cierta tristeza, levantó la vista y dijo al aire, ¿por qué justo hoy? ¿Podría ser una señal de que aún quedan sentimientos? ¿Es acaso una herida abierta que solo necesita una palabra más para sanar o para sangrar de nuevo? Las redes no han parado de debatirlo. Y aunque Azal no ha publicado nada desde entonces, los seguidores más atentos notaron que ella volvió a seguir a Erkan en una de sus cuentas secundarias. ¿Accidente? ¿Curiosidad? ¿Una puerta entreabierta? Mientras tanto, Erkan Merik permanece en silencio. Pero ya se sabe que en el mundo del espectáculo, el silencio es muchas veces más revelador que 1000 declaraciones. Comenta abajo. ¿Crees que este es el principio de una segunda oportunidad entre Azal y Erkan? ¿O simplemente una recaída emocional que acabará en más dolor? Tu opinión puede marcar tendencia. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita, porque esta historia apenas comienza y aún hay mucho por descubrir. Gracias por ver el video, no olvides suscribirte, activar la campanita y dejarnos un comentario con tu opinión. Nos vemos en el próximo episodio con más historias impactantes del mundo de los famosos.